Pueden tomar sus asientos. You may all take your seat. Estamos empezando una temporada linda aquí en el CCB We're starting a new session here in CCBE, y esperamos que vaya a ser de bendición para todos. and we really pray it's going to be a blessing for everybody. Creemos que va a ser de bendición. We are believing it's going to be a blessing. ¿Cuántos dicen amén? Come and say amen. Quiero, antes de entrar a nuestra lectura bíblica el día de hoy, Before I start with our lecture, en el libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 9, versículo 10, quiero darte una rápida introducción al libro de Hechos. El tema de hoy se llama title of today is Cuando te llama por nombre. When He Calls You by Name. Así exactamente. That Cuando way Él te exactly. llama por nombre. When He calls you by name. Muchas veces pensamos Many times we think que cuando Dios nos habla, that when God calls us, escuchamos nuestro nombre, we hear our name. es porque estamos en la mejor posición del mundo. It's because we're in the best position. Es porque estamos en una zona de confort o bendición. It's because we are in this comfort zone or a zone of blessing. Pero la realidad de las cosas But the reality of things es que cuando Dios llama a un hombre o una mujer, is that when God calls a man or a woman, no mira la situación o la posición en la que te encuentras. He doesn't call you because He sees the position that you're in. Él te llama He calls you porque si Él te puso en una situación apretada o incómoda, because if He puts you in an uncomfortable situation, es porque Él tenía un plan para ti en ese lugar, en ese momento. it's because He had a plan for you in that place at that No time. importa qué es lo que suceda a tu alrededor. It doesn't matter what's happening around you. Si Él te ha llamado en este tiempo, If He's calling you right now at this time, de repente tú dices, no estoy listo, suddenly you might think, I'm not ready. no es la temporada. It's not the season. Déjame decirte algo, si Dios te llamó, Let me tell you, if God called a you, Él no le interesa dónde tú te He encuentras. doesn't care where you're at. Lo único que a Él le interesa All He cares about es que si tú escuchaste tu nombre is that if you heard your name y si estás listo para hacer lo que Él te está mandando a and you're hacer. ready to do what He wants you to do, Lo único que a Dios le interesa all God cares about es que tú digas, heme aquí, is that you say, here I am, heme aquí, Señor, here I am, envíame a mí. send me. No me hace sentido ahora mismo, It doesn't make sense to me right now. no le encuentro la idea, I don't see the idea, pero si tú me pusiste aquí y me llamas, but if you called me, here I am. aquí estoy para servirte, Señor. Here I am to serve. El libro de Hechos es uno de esos libros muy apasionados que Lucas escribe. The book of Acts is a very passionate book that Luke wrote. Y lo escribe para la iglesia de hoy en día. And he wrote it for the church today. Los primeros 8 capítulos The first 8 chapters es algo bien interesante. is something very, very El primer interesting. capítulo habla de una espera. The first chapter talks about waiting. Nuestro Señor Jesucristo regresa al trono con Dios Padre. Jesus Christ returns back to heaven and sits to the right of the Y le Father dice a los 120, bueno, eran más, and says to the 120 or more, les dice, esperen, he says, wait, porque va a venir el Espíritu Santo. because the Holy Spirit is going to En el come. capítulo 2 se encuentra el cumplimiento de esa promesa. In chapter 2, he writes down the fulfillment of that promise. Y el capítulo 2 habla del día del Pentecostés, todos lo conocemos. And chapter 2 talks about the Pentecostal day. Un viento fuerte entró a la casa, The strong wind comes into the home, lenguas como de fuego. tongues as fire. La gente extranjera que estaba en la ciudad comenzó a entender todo lo que estaba sucediendo porque hablaban su lenguaje. The people that came from other countries started understanding everything because new tongues came in. Y luego en el capítulo 3 entra una etapa donde comienza el plan de Dios. And then in chapter 3, we see how God's plan starts evolving En la iglesia que hoy es en día. in the church that it is today. Ahí es cuando nace y comienza a trabajar la iglesia. That's where the birth of the church takes place. Y Dios tenía un plan tan perfecto And God has such a perfect plan que tanto usa como a Pedro y a Juan cuando iban al templo
that he uses Peter and John when they went to the temple a un tiempo de oración para que hicieran un milagro inexplicable. at a time of prayer so they could do an unexplainable miracle. Y esto trae una cierta persecución o pone un ojo a este nuevo mover. And this brings a persecution to this new movement. Y los pone en la mirilla a esta nueva iglesia. And he puts them in the eye, this new church. Y en esa mirilla sucede que sale un hombre. And in this movement, it happens that a man shows up. Y este hombre es Esteban. And this man is Stephen. Pero Esteban viene y hace una gestión que nadie se lo entiende. But then Stephen comes and does something that nobody can explain. Y usted dirá, ¿cuál es eso, pastor? And you say, what could that be, Pastor? Cuando lo están matando, dice, perdónale, Señor. When they're killing him, he says, forgive them, Cuando lo Father. están apedreando, dice, perdónale, Señor. When they are throwing stones at him, he says, forgive them, Lord. Pero en el capítulo 4, no me voy a brincar mucho, But in chapter 4, I'm not going to skip along too much. Pedro y Juan Peter and John, le hablan a aquella iglesia o a aquel grupo de personas they speak to that church or that group of people, y les dicen, les vamos a decir algo. and they say, we're going to tell you something. No hay otro nombre dado a los hombres There's no name given to men que sea más grande o más poderoso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. that is bigger or more powerful than Jesus Y esto Christ's se name. lo dice a los sacerdotes y a todos los que los enjuiciaban en ese momento. And they say that to all of the high priests that were judging them at the time. Y aquella seguridad que tenía Pedro y Juan And that security that Peter and John had llega donde entramos en el capítulo 5, donde la iglesia nueva comes into chapter 5 where the new church, no puede ser detenida, they cannot be stopped. no puede ser parada. They cannot be delayed. Los nuevos hermanos o peligreses The new brothers or converts, comienzan a trabajar para este nuevo movimiento. they start working for this new movement. Of Y el church. resto del mundo se dio cuenta que no se podía detener And the rest of the world realized that they couldn't stop this movement. y no se podía parar. They couldn't stop it. En el capítulo 6, Esteban es arrestado In chapter 6, Stephen is arrested por predicar el evangelio. because of the preaching of the gospel. La persecución comienza y continúa hasta hoy. The persecution started and continues on to today. En el capítulo 7, Esteban, prisionero, In chapter 7, Stephen is a prisoner. da una historia. He gives them a story Que va contra la rebeldía de aquel pueblo. that goes against the rebellion of that church. Y habla desde Abraham, Isaac, Jacob. And it starts with Abraham, Jacob. Y entra al punto donde habla de David, Salomón. It goes on to the point where he's talking about David, Solomon. Y les dice de una manera tan fuerte And he tells them in such strong way que la rebelión que tenían that the rebellion they had no les dejaba ver la fe que venía desde papá Abraham. didn't let them see the faith that came all the way from Abraham's A los ancianos generation. no les gusta esto y lo matan. The elders don't like this and they kill him. Lo matan. They kill him. Y el capítulo 8, And on chapter 8, lo que se pensaba que se iba a detener what they thought was going to stop a través del asesinato de Esteban, by the assassination of Stephen, más bien dicho, se esparció. it's exploded. La iglesia fue perseguida The church started being persecuted y se fueron a diferentes pueblos, ciudades, regiones lejanas. and they went everywhere from different regions to different countries. Y ahí es donde comienza la iglesia a esparcerse como se había cumplido o se había dicho la palabra, más bien dicho. And that's where the church started going everywhere, like the word was prophesied. Pero se había levantado un hombre que todos lo conocemos como Saulo. But then a man came up that we all know as Saul. Saulo se creía mejor que los demás. Saul thought himself better than everyone else. Pero en el capítulo 9, cuando ya tiene cartas y poder But in chapter 9, where he has already the power para arrestar y llevar prisioneros a todos los cristianos que se encontrara predicando este nuevo evangelio, to arrest and take to prison everybody that was preaching the gospel, se encuentra con un Dios poderoso. he comes to know a powerful God. Y este Dios This God causa algo en sus ojos
does something to his eyes que causa una ceguera. that causes blindness. Dice la palabra de Dios que eran como escamas de pescado It says the word of God that it was like scales, like from a fish, que se le habían salido en sus ojos. that just grew on his eyes. Y cuando tú pensabas que ya se había terminado eso, And when you thought that was everything, it was done, entra otro hombre que quiero hablar el día de hoy. another man shows up, Ananías. Ananias. Ananías es un carácter, un personaje muy interesante. Ananias was a very interesting Y usted character. dirá, ¿por qué, pastor? You might say, why, pastor? Porque no era un Juan, no era un Pedro, Because it wasn't a John or a Peter. no era uno de los 11 discípulos que caminó con Jesús. It wasn't one of the 11 disciples that No walked with tenía una Jesus. gran importancia. It didn't have a very strong importance. Pero es más, cuando Dios le habla, But when God spoke to him, Ananías se queda como, Señor, ¿cómo es posible Ananias thought, God, how is that que possible? tú me mandes a hablarle a Saulo, a orar por él? That you're going to call me to talk to Saul. ¿Tú sabes, to pray Señor, for quién him. es Saulo? Father, do you know who Saul is? Saulo es el que acaba de matar a Esteban Saul is the one that just killed Stephen. y se ha publicado And it's been published que trae cartas de poder para llevarse a cualquier cristiano. that he has letters of power to take any Christian. So, si resumimos esta historia, So if we sum this up, era un tiempo muy difícil para la iglesia. it was a very difficult time No era for un the tiempo church. favorable. It wasn't a No, favorable. no era un tiempo agradable. It wasn't a very nice time for the church. No era un tiempo donde dice, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. It wasn't a time where everybody was jumping in saying, yes, Lord, I'll do whatever you say. Te lo voy a poner más personal, ¿me permites? I'll put it in a personal way. Estás ahora en una lucha, en una prueba, en una dificultad. You are right now in a battle, in a very difficult situation. Estás en un tiempo de enfermedad, podemos decir. You are in a time of sickness right now. Estás enfrentando alguna gestión legal contra ti. You are going against a legal case against you right now. Algo se ha levantado y te ha quitado tu paz. Something has risen up and it has taken your peace with it. Y lo único que piensas es, me escondo para que no me encuentren. And the only thing you can think about is, I'm going to hide so nobody can find me. Y entonces Dios te llama And then God calls you y te dice, and tells you, te he puesto en ese lugar y en esa situación. I have put you in that situation and in that place Porque quiero que le hables a un Saulo que está ahí cerca de ti. because I want you to talk to a Saul that is right there Quiero close que to you. levantes a otro Because ay, I ay, want ay, you to raise up another one que de repente se encuentra igual o peor que tú. that might be the same or worse than you are right Y now. ahí es cuando explota la mente del ser humano. And that is when the mind of men just explodes. Porque tú dices, en vez de estar lamentando mi llanto con Dios, Because you say, instead of lamenting and going to say, God, please help me, Dios te dice, God tells you, nuh-uh, yo te puse ahí I put you y right there. permití que sucediera todo eso. And I allowed that to Porque happen hay un Saulo a tu lado because there's a Saul right que beside you necesita tu oración, that needs your que prayer, necesita que tú pongas tu dolor y tu llanto a un momento por un lado. that needs you to sacrifice everything that you're feeling right now. Your Ananías tuvo que sadness. poner su miedo a un lado. Ananias had to leave his fear behind. Tuvo que poner a Ananías a un lado la persecución que comenzaba para este nuevo movimiento. He had to put beside himself the persecution that was starting against him Y right now. tuvo que seguir la orden de Dios. And he had to follow the orders of Porque God. Dios le dice, Because God tells him, ese era Saulo el de antes. that was Saul, the one before, El que yo hoy tengo, the one I brought right now, esperando que tú llegues a orar por él, is the one that's waiting for you to show up and pray for lo him. voy a usar grandemente. And I'm going to show up Voy a hacer cosas grandes a través de él. and make big things happen Voy through a him. hacer cosas maravillosas a través de él. I'm going to do miracles through him. Es exactamente lo que sucede en Hechos 9 del 10 al 19. It's exactly what happens from Acts 9 to 19. Y por gestiones de tiempo te lo voy a dejar que lo lees en casa, ¿puedo? And because of time, I'm going to let you read it at home, okay? Yo sé, hoy va a tocar leer en casa. Gracias, Padre, porque Today vamos a you leer en have casa. homework. Dele gloria a Dios porque le di Say glory tarea to para leer en God. casa. Muchas veces cuando estamos emproblemados o angustiados, Many times when we have problems, escuchamos cuando nos llaman nuestro nombre, we are hearing when they call our name.
Pero la expectativa es, But the expectation is me están llamando porque me van a ayudar. they're calling me because they're going to help. Me están llamando porque soy el siguiente en la línea. They're calling me because I'm the next in line. Usted va al departamento de transporte You go to the transportation department a sacar título, licencia, lo que sea. to get a title or a license. Usted tiene un número You have a number y usted está viendo la pantalla. and you're looking at the Y screen. usted está viendo la And pantalla. you're looking at the Y screen. de repente dicen, número 50. And suddenly they say number 50. Y usted dice, uy, yo soy el 50. And you say, I'm number 50. Usted corre. And you run. Es más, si el número 49 no se levanta, Actually, if number 49 doesn't get up, usted ya está parado cuando digan 50. you're already standing up when they're saying 50. ¿Verdad que sí? Right? Yo sé, yo sé. I know. A más de algunos los he visto. digo. I've seen y'all. Pero ojo con esto. But put attention to this. Te llaman, te dicen número 50, estás en la ventanilla, They're calling you, they're saying number 50, you get up to the window, 1 hora y media de espera, an hour and a half of waiting, y te dice la señora, and the lady says, espérese a un ladito porque vamos a atender al 51. can you wait a little bit because we're going to tend to 51. Más de alguno va a decir, wait a minute. What would you say? Espera un momento. There's going to be a problem here. Aquí va a haber un problema. Somebody's going to get hurt. Aquí alguien va a salir lastimado. Y es cuando te llaman la policía para que te tranquilices. And that's when they call the police to calm down. ¿Verdad que sí? Right. Pero haz de cuenta que exactamente lo mismo está pasando hoy en día. But imagine that is exactly what is happening today. Sé que hay necesidades. We know that there is need everywhere. Sé que necesitamos sanidad. We know that we need Healing. healing. Sé que necesitamos I know we need finanza. finances. Pero llega el momento donde estás tú el siguiente en la fila But there is a moment where you're the next in line y te dicen, Martín. and they say, Martín, Y tú dices, sí, señor, sí, señor. and you say, yes, Lord, I'm here. Y luego te dice, ora porque está a tu lado, porque Él es el que va a recibir el milagro primero. And they tell you, pray for the one that's beside you because he's going to receive his miracle first. ¿Qué es lo que vas a hacer? What is it that you're going to do? Le digo lo que haría Martín. Do I tell you what Martin would do? Señor, tengo tantos días estar orando. My Lord, I have so many days praying. Ayuné como tú no tienes idea. I fasted how you have no idea. Rogué, pedí. I begged, Y tú me estás diciendo que se lo dé a Él. and you're telling me to give it to him. Exactamente lo mismo le estaba pasando a Ananías. Exactly the same thing was happening to Y Ananias. por quien tenía que orar And the person he had to pray era el for enemigo del nuevo movimiento evangelístico llamado Jesucristo. was the enemy of the new movement that Jesus brought along. Y este nuevo movimiento iba a cambiar al mundo entero. And this new movement was going to change the whole world. Y Saulo pretendía detenerlo. And Saul wanted to stop it. Pero había un hombre But there was a man que estaba listo a responder a un llamado that was ready to raise his hand up to a calling. que no importó el miedo del momento He didn't care about the fear of the moment y ni siquiera por quién iba a ir a orar. and not even for who he was going to pray Se los for. voy a traer más personal. We're going to bring it up in a Tiene personal que way. haber hoy en casa, There has to be someone here at home. tiene que haber alguien aquí en la iglesia y en la radio There has to be someone here at the church que and pueda in the radio entender that can understand que Dios lo puso en esa situación y en ese lugar, that God put him in that situation, in that place. no solo para que Dios se glorificara a través de ti, Not just so God could glorify himself through you. no solo para que Dios enseñara que Él sigue siendo Dios ahorita, Not just so God could show that he's still God today, sino que para que ahí donde estás, but just so that he can show that right there where you're at, tú puedas orar por un Saulo, you can pray for a Saul, por un hombre o una mujer que esté igual que ti o peor que ti. for a man or a woman that you can pray for that is worse than you, Que tú puedas poner mano encima de ellos so that you can put hand over them y declarar la fe que estás declarando para ti, para ellos también. and declare the faith that you're declaring for yourself, for them as well. Porque es muy bonito orar por uno mismo. Because it's very nice to pray for yourself. Estoy creyendo, Señor. I'm believing God. Estoy creyendo, Señor. I'm believing, Lord. Pero cuando te toca orar por otro, But when you have to pray for somebody ¿qué else, dices? what do you say? Cree tú, porque entonces esto es individual. You have to believe for yourself because that's individual. Ahí es cuando Dios te dice, That's when you say. lo que estás creyendo para ti, cree en la persona que está a tu lado. That's what God
says, what you're believing for yourself, En you have to Isaías- believe for the person beside you. En Isaías 6:8, In Isaiah 6:8, Dios llamó a Isaías God called Isaiah, y Dios dijo, ¿a quién enviaré? and he said, who can I send? Y Isaías responde inmediatamente, And Isaiah responds immediately, Señor, heme aquí, Father, here I am. heme aquí, Here I am. envíame a mí, Señor, dijo. Send me, God. Escucha esto. Listen to this. Mi pregunta ahora es, My question here is, ¿cuántos hoy pudiéramos contestar cuando escuchamos nuestro nombre a llamar? how many of us can answer when we're hearing our name being called? Pero llamar no para que sos el siguiente en el milagro, But not because we're next in receiving the miracle. no porque eres el siguiente en el recibir el cheque espiritual o el cheque del cielo, Not because we're the next ones in receiving the spiritual check or the check from the heavens. sino que eres el siguiente que Dios quiere usar para bendecir a alguien que está a tu lado. But because you're the next one that God wants to use to bless the person right next Te lo to voy you. a decir más directo. I'm going to put it in a more direct Tú way. eres el milagro de alguien que está a tu lado. You are the miracle that for Tú someone eres that's la right beside persona que Dios quiere usar you. You are the person that God wants para to alguien use que está a tu lado. for someone that's beside you. El dilema o el problema es The dilemma or the problem is que muchas veces no lo vemos that many times we don't porque see it estamos más concentrados en nuestra situación because we're more concentrated in our problems que en lo que Dios está hablando y diciendo. than in what God is saying. Déjame decirte, Let me tell you, Dios tiene un lugar específico God has a specific place para gente específica como tú. for specific people So, like si you. te sientes en una situación donde dice, a nadie le ha pasado esto en mi casa. So if you feel like you're in a situation where you can say, no one's had to deal Yo no with this conozco before. a nadie que haya pasado todo este tormento. I don't know anybody who has to go through all of this. Bueno, déjame te digo. Well, let me tell you. Let me tell you something real quick. Déjame decirte algo rapidito. God placed you in that place. Dios te puso en ese lugar. God put you in that spot Dios te puso en ese lugar because He wanted to use you porque te quería usar a ti in that specific place en ese lugar to específico pray for a specific person para orar por esa persona so específica that a miracle can go through you to somebody else. para que el milagro pudiera pasar a través de ti y caer en esa persona. Y tú pudieras ver And you could see que Dios te puede usar that God can use you aunque tú estés necesitado de even if you're Él. in need of Him. Que aunque estés apresurado y apurado, Even if you're restless and you que need Dios to te get puede somewhere, usar. that God needs Ahí can donde use te you encuentras, right there where no you are. importa qué. It doesn't matter what. Amados, a lo largo de la vida cristiana, Throughout the Christian life, no consiste en muchos periodos o situaciones. there's not a lot of consistency in periods or situation. Porque ¿cómo se explica Because how can you explain de una prostituta from a prostitute la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? comes the descendants of Jesus? ¿Cómo se explica? How do you explain that? Es que si se pudiera explicar, Because if you could explain it, dejaría de estar Dios en la ecuación. God would not be in the equation anymore. Dios no pudiera estar ahí. God couldn't be in the middle. Porque lo que usted y yo explicamos, Because what we explain, lo más seguro es hecho de hombre. it's most probable that it was made by men. Lo más seguro que fue fabricado por hombre. It was probably fabricated by men. Pero ¿cómo explicas algo But how can you explain something cuando estás orando por alguien declarándole una palabra de fe? when you're praying for someone and declaring a word of faith over Le estás them? diciendo, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar. You're telling them, God can heal you, God can restore you, Dios puede arreglar tu matrimonio. God can fix your marriage Cuando el tuyo mismo no está arreglado. when yours is crumbling, Cuando tú mismo estás enfermo. when you are sick. Es que no tiene lógica. It doesn't have any logic. Déjame decirte algo. But let me tell you Si something. Dios tuviera lógica, If God was logic, el ser humano ya lo hubiera entendido men would have already understood y him, ya lo hubiéramos clonado. and we would have already made a clone of him. Pero yo le doy gloria a Él, But I give glory to que Él God te ha puesto en un lugar específico that He has put you in a specific para que place administres a alguien específicamente alrededor de ti. so you could minister someone specifically around you. A lo largo de la historia, Throughout history, Dios usa a personas God uses people y lugares específicos para cumplir propósitos. in specific places to fulfill purposes. Ananías, Ananias,
No era tan importante. He wasn't that important. No era un Pedro, He wasn't Peter. no era un Juan, He wasn't John. pero sí era uno que estaba listo para obedecer. But he was one that was really willing Ay, to pastor, obey. ¿qué me estás queriendo decir? Pastor, what are you trying to tell me? Que no necesitas ser un Pedro o un Juan. That you don't need to be a Peter or a John. No necesitas que ser un bueno para hablar las cosas de Dios. You don't need to be really good at speaking about godly things. Lo único que necesitas All you need es prestar tu oído y seguir una obediencia. is to give your ear and follow in obedience. No solamente para recibir un milagro, Not only to receive a miracle, sino que yo te estoy diciendo, iglesia, que tú eres alguien que trae un milagro para otra persona. but I'm telling you, church, that you are someone that's carrying a miracle for someone Que else. no importa en la situación que estés. That it doesn't matter the situation you're A in. través de la historia, Throughout history, Dios ha usado los lugares más incómodos, God has used in the most uncomfortable places, los tiempos más the incómodos, most uncomfortable time, para Él enseñarse que Él es el Dios donde quiera to teach us that He is God y wherever que Él He puede is, usar a quien Él and quiere. that He can use whoever He wants. Así que yo te vengo a decir en esta hora So I come to tell you at this time que hay algunas cosas that there is something que Dios te va a decir que hagas that God is going to tell you to do que no vas a entender. that you're not going to understand. Es más, si menos las entiendes, Actually, if you don't understand them at all, córrele más rápido porque es de Dios para hacer. you should do it faster because God is going to do it Himself. Porque cuando la respuesta tiene una lógica, Because when the answer has logic, lo he dicho varias veces, I've said it many times, lo más seguro que es una respuesta de hombre. it's most likely an answer for man. Pero cuando la respuesta no hace lógica, But when the answer is not logical, o el llamado que Dios te da, or the calling that God is giving you, te sientes como descalificado. you feel like you're not qualified to do Te it. sientes como si no eres lo suficiente apto para hacerlo. You feel like you're not apt to it. Te sientes como si caíste corto, no tienes el conocimiento para hacerlo. You feel like you're beneath it. You don't have the knowledge to do it. O hasta te pudiera dar como un miedo a hacerlo. Or you have a fear of doing it. Well, let me tell you something. Pues déjame decirte algo. That is God telling you to do something for Him. Eso es Dios diciéndote que lo hagas para Because Él. if it makes sense, Porque si tiene sentido, it most likely it's a man doing. lo más probable es que sea algo del hombre. If it doesn't make sense, Si no tiene sentido, but God told you to do it, pero Dios te dijo que lo hicieras, that's when you need to jump off the cliff and do ahí it. es donde tienes que saltarte del barranco y That's hacerlo. when you need to run and do it. Ahí es donde tienes que correr y hacerlo. Because let me tell you something. Porque déjame decirte algo, God is not going to call you Dios no te va a llamar to do something para hacer algo anybody else can do. que cualquier otra persona puede hacer. God is going to call you Dios te va a llamar to do something para hacer algo no one else can do, que nadie más puede but hacer, only you. pero solo tú. Because your situation and your problems Porque tu situación y tus problemas has teach you, te han enseñado, has brought you up te han elaborado to the man and the woman that he needs for that specific time. a ser la mujer y el hombre que necesita para ese tiempo específico. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? How many of you say, Amen, thank you, Lord. Pero diga gracias, Señor. Thank you, Lord. Es que muchas veces pensamos It's because many times we think que Dios nos va a llamar nomás, entra al paraíso conmigo, that God is going to call us and say, come to heaven with me. entra a lo más hermoso conmigo. Come to the most wonderful place with me. No, Dios va a haber un tiempo que te va a llamar No, God is going to call you at a time y te va a decir, and He's going to tell you, ven, vámonos al desierto al ayuno, come on, let's go to the desert to fast, donde vamos a ser tentados y probados, where we're going to be tempted and trialed, donde vamos a ser medidos, where we're going to be tested, donde vamos a ser pesados where we're going to be weighted, y donde vamos a ser sacudidos. and where we're going to be shaken. Yo sé que más de algunos dijo, pastor, que no me invite ahí, por favor. I know many of y'all said, please, God, don't invite me there. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Una vez que pasas la tentación y la prueba Once you pass the temptation and the trial, y eres medido y eres encontrado apto, and you are weighted and you are found in Up place, to the task. up to the task. oye, que eso quiere decir That means que Dios that God
es el que te llevó ahí, is the one that took you there. que no fue una decisión equivocada que hiciste, That it wasn't a bad decision that you made, sino que fue Dios. that it was God. Y déjame decirte algo, And let me tell you something. a quien Dios lleva por el desierto, Those who God takes through the desert, aunque pasen 40 años, even if 40 years pass, durante ese tiempo no se le acabó ni el calzado ni la ropa, during that time, not clothes nor his feet were bare. les mandó una nube que estuviera en el día para que los cubriera del sol. He sent a cloud to cover them so that the sun wouldn't hit them. En la noche les encendía la calefacción con la nube, At night, they had a heater with the same cloud. les daba de comer, He gave them food. les proveía agua, He provided them with les water. puso un hospital en el desierto. He put a hospital for them in the desert. En el desierto. In the desert. ¿Qué dice todo esto, pastor? What does this mean, Pastor? Que si Dios te lleva a un punto difícil en tu vida, That if God takes you to a hard place in your life, caminaste en obediencia you walked in obedience, y llegaste a un momento donde dijiste, ay, ay, ay. and you got to that point where you said, oh, 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 Déjame decirte algo. let me tell you something. Ahí es donde Dios te dice, That is where God is telling you. estamos a punto de cruzar a la tierra prometida. We are about to get to the Estamos promised a land. punto de llegar a lo que he dicho que iba a hacer contigo. We are about to fulfill what I told you we were Estás going a to do punto with de it. entrar a donde fluye leche y miel. We are about to enter where milk and honey flows. Ananías tuvo miedo Ananias was scared y le dijo, Señor, ¿tú conoces a Saulo? and said, God, do you know Saul? Y Dios le dice, And God says, ¿y quién crees que se le apareció a Saulo? who do you think showed up before him? ¿Quién cree que te lo tiene preparado y listo Who do you think prepared him for you? para que llegaras y oraras por él? So you could arrive and pray for him. Escucha esto. Listen to De this. todos los discípulos Out of all of the disciples que podían ungir a Saulo, that could anoint Saul, después nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, later we know him as Apostle Peter. Paul. Paul. Dios le llama God calls him. a uno que le dijo, tengo miedo, Señor. God calls him who said, I'm scared, Lord. Tengo miedo, Señor. I'm scared, Lord. Pero si tú dices que lo preparaste y lo separaste But if you say that you prepared him and separated him para tu gloria y para tu servicio for your glory and your service, y me mandas a ungirlo, and you send me to anoint him, yo voy a ir a ungirlo. I'm going to go Yo voy a and ir a anoint orar him. por él. I'm going to go and pray for him. Wow. Déjame decirte que yo entiendo con eso, ¿me permites? Let me tell you what I understand by that. Ananías dejó su miedo a un lado, Ananias left his fear, dejó la persecución a un lado, let go of the persecution, dejó la angustia por un lado let go of the anguish, y dijo, si Dios me dijo que vaya, yo voy. and said, if God tells me to go, I will Alguien go. hoy tiene que poner su problema a un lado. Somebody today has to put his problem beside Alguien hoy himself. tiene que poner su enfermedad a un lado. Someone today has to put his sickness Alguien hoy beside tiene que himself. poner a un lado la necesidad económica. Someone here has to let go of all the Alguien economic tiene que poner a un lado el difficulties. miedo que tiene por la situación que ha estado sucediendo en su vida. Somebody has to let go of all the fear because of the Alguien tiene que situation poner he a has un in lado his lo life. que está pasando en el hogar, en el matrimonio, Someone has to leave beside himself whatever's happening at home para in the marriage, dejarse ser un milagro para alguien más. so he can be used to be to do a miracle for Porque somebody déjame else. decirte algo. Because let me tell you something. Cuando tú lo dejas a un lado, When you leave it be beside you, todo eso que dijimos, everything that we said, y te vas a orar por alguien y hablarle a alguien y predicarle y profetizarle a alguien, and you go and pray and preach to somebody and talk to somebody about God, de regreso to return, vas a venir tan contento y tan lleno de la presencia de Dios you're gonna come so filled with the presence of God que lo and que so dejaste al happy lado se te va a olvidar. that everything that you left behind is Se gonna, te you're va a gonna forget olvidar. about. You're gonna forget Y alguien about it. dirá por ahí, And somebody's gonna say, pastor, pero olvidarlo no quiere decir que está arreglado, pastor. Pastor, but forgetting about it doesn't mean it's fixed. Ay, ¿cómo que no? Huh? Si How lo come not? olvidaste para ir a hacer el trabajo de Dios. If you forgot about it to go do the works of God, Si lo dejaste a un lado para ir a hacer el llamado de Dios. if you left it alone to go do the calling God called you to do, ¿Tú crees que tu Dios no te va a recompensar lo que hiciste? do you really think God is not gonna give you
the ¿Tú, recompense for that? tú crees que Dios no te va a dar de regreso una paga? Do you really believe that God is not going to pay you back for that? Do you really think my God is that type of God? ¿De verdad piensas que Dios es ese tipo de That a Dios? son or a daughter leaves her stuff aside Que su hijo o su hija deja sus problemas atrás to go and follow His will, para ir a hacer su voluntad, to go and do what He said for you to do. para ir a hacer lo que Él te pidió que hicieras. And then on the way back, Y después de regreso, He's going to double up the weight you had before? ¿te va a doblar la carga que tenías antes? No, sir. No, señor. No, 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 no. No, 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 no. Más bien dicho, Better said, porque hiciste caso because you obeyed y obedeciste, and you obeyed well, vas a poder disfrutar lo que Él acababa de hacer. you're gonna be able to enjoy everything No he solo fixed. lo que hacía en la persona con la cual oraste, Not only what he did for the person you prayed for, sino que lo que va a hacer en ti también. but what he's going to do in you as well. Mira por qué lo digo. Let me tell you why I said that. Ananías, después de que Dios le dio la confianza, Ananias, after God put the trust in him, dijo, said, mi hermano Saulo. my brother Saul. Oye lo que dijo, mi hermano He Saulo. said, my brother Saul. Ya no era Saulo el asesino, He wasn't Saul the killer anymore. no era Saulo el perseguidor de la iglesia, He wasn't Saul the persecutor anymore. no era Saulo el que tenía carta de poder para llevar preso a los cristianos, He wasn't Saul the police for the Romans anymore. era mi hermano Saulo. He was my brother Saul. Ya no le tenía miedo. There was no more fear Es towards que cuando him. tú oyes tu nombre llamar por Dios It's because when you hear your name being called by God y haces y obedeces lo que Él te manda hacer, and you do and obey whatever He el sent you to problema o do, la dificultad, the problem or the difficulty, ya no le tienes miedo. you're not scared of it anymore. Mi hermano Saulo, dijo Ananías. My brother Saul said, A este Ananias. punto, At this point, Saulo había estado, ¿cómo te diré?, abierto a cualquier cosa. Saul would have been open-minded about anything. Si Ananías le decía, mira, parate en un pie y quédate 40 minutos, ahí se quedaba. If Ananias would have said, stand up on one feet and hold on 40 minutes, he would have done it. Lo agarran un día antes, They would have done that a day before. se echa a correr atrás de Ananías para llevarlo preso Paul would have run after Ananias to take him to prison y causarle muerte. and get him executed. Pero una vez que se encuentra con Dios aquel hombre, But once Saul finds himself face to face with God, Ananías podía decirle, Saulo, date 2 marometas. Ananias could have said, do 2 cartwheels. Y Saulo las iba a dar. And Saul would have done it. Y se paraba y decía, ¿qué más hago, Ananías? And he would have stood up and said, what else do I do, Ananias? ¿Qué más quieres que haga? What else do you want me to do? Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Dios no va a mandar a nadie a dar vueltas. God is not going to send you to do any cartwheels. Dios te va a mandar con dirección específica. God is going to send you No solamente para que seas un milagro para alguien, with directions to not only to be a miracle for somebody, pero para que recojas el tuyo también. but to pick up yours as Para well, que tomes valor so that you can get y tomes el vigor y valentía. and you become brave. ¿Para qué, pastor? What for, Pastor? Para que pudieras alcanzar So that you can reach lo que se llama Espíritu Santo, the Holy Spirit, el cual aporta visión y poder a nuestras vidas. which is what brings power and vision Un to our hombre de lives. Dios, una mujer de Dios, A man of God, a woman of God, que pone sus problemas a un lado por Dios that puts his or her problems besides himself for God y sigue y obedece a Dios, and follows and obeys God, es alguien que tiene el sello verdaderamente del Espíritu Santo. is someone that truly has the seal of the Holy Y Spirit. no es nomás una frase publicitaria. And it's not just a publicity stunt. Es que entonces, ¿qué es, pastor? Then what is it, Pastor? Quiero decir que ese hombre y esa mujer What I'm saying is that that man or woman aporta poder y visión de Dios. has power and vision from God. Ananías llega, Ananias arrives, ora por Saulo, prays for Saul, y la visión que Ananías tenía de Dios, and the vision that Ananias had of God las escamas se le caen a Saulo y Saulo la comienza a ver. takes place. The scales that Saul had on his sides fall off, and Saul is able to see Y again. comienza a ver aquello porque el Espíritu Santo lo embiste, And he starts to see that because the Holy Spirit comes over him. lo envuelve. He involves in him. Y todo viene de un hombre que hizo caso.
And everything comes from one man that obeyed, que puso al lado sus problemas, that put besides or left behind his problems, sus miedos, his fears, su dificultad his difficulties, para ir a hacer lo que Dios le dijo que to hiciera. go and do what God told him to do. Es que muchas veces pensamos, iglesia, The thing is, many times we think, church, que para decirle a alguien Dios te puede sanar, that to tell somebody that God can heal him, tú tienes que estar completamente sano. that you have to be completely healed. No, señores, No, lo único que tienes que hacer the only thing you have to do es creer que Dios lo puede hacer is en esa believe persona también. that God can do it and that person Es will be creer healed que as Dios well. puede obrar a través de ti en esa persona. And that God can work through you for that person. Tú eres You are una nueva forma y un nuevo mundo a new person in a new world para alguien. for somebody else. Pero muchas veces no vemos eso. But many times we don't see that. Tú eres un milagro para alguien. You are a miracle for somebody. ¿Sabes por qué no lo vemos muchas veces? Do you know why we don't see it many times? Porque estamos esperando nomás ver el de nosotros. Because we're just waiting to see our miracle. Ay, pastor, Oh, Pastor, no estoy regañando, estoy feliz. I'm not calling you out. I'm happy. Usted dirá, ¿por qué está feliz, pastor? You would say, why is Pastor happy? Porque esto que está pasando hoy, Because that's happening right now. esto de la traducción, Right now, this translation thing, ha sido una oración contestada. it is an answered Y Dios prayer. la contesta en un momento donde tú dices, pero ¿para qué lo necesitan ahora? And God answers it in a place where you're like, why do they need it right now? Bueno, déjame decirte para qué. Well, let me tell you why. Porque Él así lo quiso y así le plació hacerlo. Because that's why God wanted it and that's what it pleases Him. Lo to do. único que tienes que hacer es correr con ello, Anything that you have to do right now is just run with it. caminar, Walk. dejar a un lado tus prejuicios y tus problemas. Let all the judgment and the problems fall behind. Muchas veces Many times, somos nuestros peores enemigos, we are our own enemy. pues nos hablamos más feo que lo que el diablo nos dice. Or we speak to ourselves worse than the devil would. Hasta el diablo dice, uy, yo nunca te hubiera dicho tan feo. Even the enemy says, I wouldn't call you that. Ew. Es que mucho nos pasa. Many times it happens. Y qué cosa que cuando Dios es el que te dice cosas buenas, And how crazy that when God is the one that's speaking to you lo beautifully, primero que miras, the first thing that you see, ay Señor, ¿ya viste dónde estoy lo que me dijiste? oh God, do you see where I'm at and what you're telling me? Dios te dice, God is telling you, ora, dile que es sano. pray and tell him that he's Y tú healed. dices, ay Señor, pues ni yo he sido sano todavía. And you say, oh my God, but I'm not even healed Dios yet. te dice, dile que yo soy el que resuelve los problemas. God tells you to tell him, I'm the one that solves the problem. Dile que yo soy el proveedor. Tell him that I'm the provider. Que lo único que tiene que hacer es creer en mí. That the only thing he has to do is believe in me. Que deje sus cargas. Es más, Jesús dijo, To let go of his weight or his heaviness. Jesus said, venid a mí todos los que estén cargados, contrito y humillado, come to me, everybody who bears heaviness, que yo los haré descansar. that I will make you rest. No dijo, vengan cuando ya no tengan cargas, entonces sí yo los voy a hacer descansar. He didn't say, just come to me when there's no more burden. Él dijo, will let you vengan cuando estás rest then." cansado He said, come to me when you y are yo te voy a hacer unrested, and I descansar. will let you rest. ¿Habrá alguien que hoy vino cansado de algo de la vida? Do you have a heaviness, a burden? ¿Habrá alguien en casa? Is there somebody at home? Is there someone at the house right now ¿Hay alguien en la casa that problems got to you today? que hoy los problemas lo The tienen? difficulty came in and snuck up on you. Que la dificultad llegó y los atareó And it literally blew the air out of you. y literalmente le sacó el aire. Well, let me tell you something. Bueno, déjeme decirle algo. Right at that moment Ahí en ese momento is when God wanted you to be a miracle for somebody else. es cuando Dios te quería pedir que fueras un milagro Is para alguien when más. God wanted to use you for greatness. Es cuando Dios te quería usar para cosas The only mayores. thing He wants you to do La única cosa que quería que hicieras is to remove yourself from being the focus of the situation. es que te dejaras de enfocar en tu situación And for you to start focusing, y que te empezaras a enfocar what is it that God wants me to do in this time, in this specific moment? en qué es lo que Dios quiere que yo haga en este lugar, en este momento específico. Cuando tú haces eso, When you do that, déjame decirte algo.
Let me tell you something. ¿Cómo Dios no va a contestar a un hijo de esa manera? How will God not answer to a son or a ¿Cómo daughter in Dios a no va a way? bendecir a alguien de esa manera? How is God not going to bless somebody when he does that? Iba una niña con su familia de la iglesia un domingo There was this little girl walking with his family at church one Sunday, y le dice, mami, el pastor me dejó bien confundida hoy. and he tells her mom, "Mom, Pastor left me very confused today." Y la mamá dijo, ¿pero por qué, mija? And the mom said, "Why?" Es que el pastor dijo que Dios es bien grandote, grandote. It's because Pastor said that God is really, really big. Así es, mija, le dijo la mamá. Yes, that is correct, said the Que es mom. bien fuerte y poderoso. That he's really strong and powerful. Claro que sí, mija, no hay otro como él, le dijo la mamá. Yes, that is correct. There's no one like him, said Pero the donde mom. me confundió mami, le dijo, But where he confused me, Mom, es que dijo que también vivía dentro de mí. is when they said that he lived Y inside of me cómo as algo well. tan grande, fuerte y poderoso cabe en mí si yo estoy tan pequeña, dijo. And how does something so big and powerful fit within me if I'm so small? Muchos de nosotros andamos así. Many of us are like that. Escuchamos un buen mensaje, We listen to a good message. escuchamos una buena alabanza, We listen to some good worship. termina la prédica, The preaching ends. termina la alabanza The worship ends. y usted dice, ah, qué bueno, And you say, "Oh, so good." pero no creíste nada But you didn't believe in que Dios te anything. puede usar a ti donde te encuentras ahora. You don't believe that God can Y use que you right mientras there te where está you're at. usando en esa condición y situación que te encuentras, And that while he's using you in that position that you're in, está perfeccionando tu fe, he's perfecting your faith. te está haciendo madurar, He's making you mature. te está preparando, He's preparing you equipando Equipping you. para que cuando te dé lo tuyo, so that when he gives you no se your te corra como promise, agua entre los dedos, it doesn't go through your fingers like sand, no te lo venga a robar la ave de rapiña, so that nobody can come and steal it from no you, te lo pueda quitar nadie, so that nobody can take porque it away from entonces you. ya aprendiste, creciste, maduraste Because then you already grew, you matured, y te volteas a ver tu situación and you turn around and look at your y situation, dices, mira dónde estaba and you say, "That's where I was y mira at, dónde estoy, and look at where I'm at pero right lo now." lindo de esto es But the beautiful thing is, que cuando saliste de ahí caminaste, when you came out of that, you walked, pudiste ver más allá todavía. and you were able to see further ahead. Y ahí es donde dices, And that's when you say, y nunca voy a regresar ahí. "I'm not going back Y there. nunca voy de regreso para allá. I'm not going to go back De there. aquí nomás para adelante. From here on out, just Ponte ahead." sobre tus pies un momento, iglesia.